Nos metemos de lleno a hablar de Afganistán. Hacemos un poco una línea del tiempo y después vamos charlando un poco sobre esto, ¿no? Hay que arrancar por lo menos en 1979, ¿no? Claro, por lo menos, donde tenemos la intervención soviética en Afganistán. Esa intervención dura alrededor de 10 años. Durante ese tiempo, obviamente estamos hablando de la época de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, obviamente tenemos un apoyo militar, económico, de parte de Estados Unidos a aquellos guerrilleros afganos que se oponían, ¿no?, a las fuerzas de la URSS. Finalmente termina la intervención soviética y hablamos de que arranca en los años 90 una especie de guerra civil afgana, ¿no? Estamos hablando de las distintas facciones que habían luchado contra la URSS en territorio afgano y un poco en ese contexto surgen los que ahora llamamos talibanes o el talibán, que de alguna manera tienen una línea un poco más conservador. En este contexto de guerra, un poco ellos dicen, bueno, la salida a todo esto que está ocurriendo es una salida desde el Islam más conservador. Estamos hablando obviamente del Islam sunita, en este caso. Se habían formado mucho en las madrasas, ¿no?, en Pakistán. Por eso se los asocia mucho a ese país. Y lo que vemos es que, bueno, en toda esta lucha que se da, finalmente, este grupo es un poco el que triunfa, terminan derrocando al régimen del presidente, lo tengo anotado porque el nombre, del presidente Burhanuddin Rabbani, bueno, el apellido es más fácil, que fue justamente uno de los padres, ¿no?, de los fundadores de los mujahidines afganes que habían resistido a la ocupación soviética. Y de alguna manera fundan lo que se conoce como el Emirato Islámico, ¿no? A esta altura ya vemos que para 1998 los talibanes controlaban, no sé, casi el 90%, ¿no?, del territorio. Por un lado teníamos esta cosa, porque ahora vamos a charlar mejor enseguida, pero esta cosa que nos da el pie para pensar cómo podría ser ahora un régimen talibán, que tenía que ver con, bueno, por un lado luchaban contra la corrupción, o sea, hacían calles para la gente que lo necesitaba, digo, por eso vemos también cierto apoyo, ¿no? Pero después tenemos obviamente todo este costado de chau cine, chau música, las niñas de más de 10 años no pueden ir a la escuela, ¿no? De eso vamos a charlar ahora en un ratito más, pero lo que vemos es que en este contexto, ¿no?, en 2001 tenemos, bueno, obviamente el famoso atentado a las Torres Gemelas. Esto empieza un poco la guerra contra el terror, entre muchas comillas, que implementa Bush en esa época, ¿no? Y de alguna manera lo que hace Estados Unidos es derrocar a los talibanes en Afganistán, invadiendo ese territorio, porque los acusaba de apoyar a Al-Qaeda, apoyar a Osama Bin Laden, ¿no?, que eran señalados como los autores de los ataques del 11 de septiembre. Entonces, estamos hablando del 2001, señores. Eso hace 20 años. 20 años de ocupación, ¿no? En este tiempo, ¿qué pasó con los talibanes? Los talibanes no habían desaparecido. Los talibanes simplemente se habían dispersado, si se quiere, se habían corrido un poco de la zona en la que estaban, mantuvieron su zona de influencia en áreas del interior, de la frontera pakistaní. Sabemos que se replegaron, bueno, hay toda una cuestión de la geografía afgana, ¿no?, y de cómo por ahí los talibanes se replegaron en las zonas montañosas de difícil acceso. Y lo que vemos es que, bueno, ya Obama en el 2014, un poco en este raconto, en esta línea temporal que hacemos, Obama en el 2014 plantea el fin, ¿no?, de las principales operaciones de combate, pero eleva el número de efectivos, básicamente, sobre el terreno, esta vez, claro, para entrenamiento, para ayudar a formar al ejército afgano, ¿no?, para consolidar al gobierno de este país. Y en ese sentido, después con Trump, en febrero de 2020, tenemos un acuerdo, se le llama acuerdo de paz, pero muchos especialistas lo llaman, bueno, más es un acuerdo de retirada de los estadounidenses que un acuerdo de paz. Pero vemos que, bueno, que ya se decide finalmente que Estados Unidos va a salir de ahí. Tenemos 2021, nuevo gobierno, presidente Joe Biden, da luz verde a la retirada de tropas, esto más o menos en abril, y en mayo los talibanes empiezan su ofensiva militar en distintas áreas, sobre todo rurales, ¿no? Y acá lo loco es que empiezan enfocándose también en el norte, en el oeste, que son zonas que no eran distritos que fuesen bastiones de los talibanes antes en realidad, ¿no? De hecho han sido lugares de resistencia en algún momento, pero arrancan por ahí.
Y lo que sigue es básicamente una operación relámpago, o sea, en semanas terminaron capturando, pero lo importante es que este domingo tomaron Kabul, y eso fue finalmente la caída, y la tomaron casi sin una bala, tomando otras ciudades sí han habido algunas situaciones violentas, pero en Kabul entraron, y el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, directamente huyó del país para, entre comillas, evitar un baño de sangre. Los estadounidenses, en una situación medio Saigón, terminan abandonando en helicóptero la embajada tras quemar miles de documentos. Y lo que vemos ahora es una situación de, bueno, ahí están los talibanes, tomaron Kabul, han abierto las prisiones y por lo tanto mucha gente han dejado salir a los presos, mucha gente está en sus casas evitando salir a las calles. Mientras tanto vemos más de 250.000 personas que han huido de sus hogares desde mayo. Vemos también, bueno, estas imágenes que han asombrado al mundo de gente colgándose de aviones para intentar salir del país de una manera muy desesperada. Y leemos ahora que, bueno, que los talibanes ofrecen amnistía. Y por otro lado tenemos una situación de Estados Unidos diciendo, no, nosotros en realidad nuestro objetivo está cumplido, porque nosotros no queríamos simplemente que haya otro ataque a la patria norteamericana, y de ahí en más que hacen los afganos con su país es su problema. Y Biden salió diciendo como, y qué mal que el gobierno afgano directamente los haya dejado en banda y que el ejército se haya derrotado tan rápido. Y me parece que, es muy interesante esto de que finalmente se torna en un debate que lo vemos en muchas partes del mundo, ¿no? De qué hace, de qué implica intervenir en un lugar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Si al fin y al cabo las consecuencias que se generan son peores que la situación que uno intenta evitar, y sobre todo cuando son intervenciones de este tipo, que son intervenciones de países concretos. No estamos hablando de una misión de la ONU en Afganistán, estamos hablando de la intervención por 20 años de un país y sus aliados, ¿no? En un lugar, y que además me parece que acá también hay que leerlo en clave de que es un fracaso rotundo de la política exterior estadounidense, ¿no? O sea, es casi una vergüenza, me parece, el discurso que ha dado Biden ahora, más allá de que era una obviedad de que en algún momento se tenían que ir. No sé si ha habido otra intervención que haya sido tan larga, que haya durado 20 años. O sea, tenía que suceder. En algún momento se tenían que ir. Biden ya lo había dicho a principios de año. No hay razón para seguir estando ahí. Biden está ejecutando simplemente también lo que ya se venía planteando desde administraciones anteriores, ¿no? Pero de alguna manera nos habla del fracaso rotundo, porque decir de repente, cuando todo tu discurso de política exterior está basado en el hecho de que supuestamente vos exportás un ideal de democracia al mundo, y de repente te vas de tu intervención más larga diciendo, yo no venía acá a traer democracia, yo nada más no quería que me hicieran otro atentado, qué sé yo, en 20 años, listo, ya estuvo, me voy, ¿no? Pero habla de un fracaso rotundo de esa política exterior, y me pregunto yo qué consecuencias va a tener eso en la percepción que el mundo tiene, ¿no? De la política exterior estadounidense. Esto tiene un impacto en cómo el mundo quizá ve a Estados Unidos, pero no tanto internamente. La población hace mucho tiempo exigía que esto sucediera. Finalmente ha sido una intervención muy costosa. 2,4 trillones de dólares le costó a Estados Unidos la intervención durante 20 años, con todo lo que eso significa, ¿no? En territorio afgano, aunque no estuviesen peleando, aunque estuvieses entrenando. Y además habla también, me parece que hay una cuestión ahí de, bueno, ¿qué tanto, te jactabas de esta supremacía militar que vos decís, yo vengo a entrenar a las fuerzas afganas que no resistieron nada ahora cuando los talibanes fueron tomando ciudades? Pero sí veíamos esto de que es verdad, de que la gente en Estados Unidos hace rato quería que se fueran por los costos y demás. Habría que ver qué tan empático es el ciudadano estadounidense hoy como para pensar que pesa más eso de sí, bueno, me duelen las imágenes de personas agarradas al ala de un avión para escapar, ¿no? O no. ¿Qué pasa con los países alrededor? Bueno, Pakistán niega estar detrás de esto, ¿no?
Pero hay que tener en cuenta que muchos iniciadores del talibán justamente estudiaron en las madrasas, en las escuelas religiosas de Pakistán, que Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes fueron justamente los que reconocieron el régimen talibán o ese Emirato Islámico de Afganistán durante esos años previos a la intervención estadounidense. Tenemos una China y una Rusia que de alguna manera parece que van a reconocer el gobierno del talibán. Tenemos entonces a los talibanes diciendo que buscan una transferencia pacífica del poder, que no están buscando venganza, proponiendo una amnistía, diciendo que ellos con las mujeres, digamos, no van a tener ningún problema, que de hecho las van a incorporar a su gobierno, lo cual genera por lo menos suspicacia después de ver lo que fueron esos años, en los 90, ¿no? Donde ellos justamente estuvieron liderando lo que pasaba en la región. Vemos de todas maneras que esto es algo que vamos a tener que seguir analizando. Hay una cuestión muy fuerte con respecto a los derechos de las mujeres, pero también hay mucha desinformación, ¿no? Aparecen estos memes de la periodista estadounidense de CNN que un día la tenés vestida como occidental, arranca el gobierno de los talibanes en Kabul y de repente la ves con una burka, ¿no? Con toda esa vestimenta que cubre el cuerpo, la cabeza, el pelo. Y de repente se genera mucho con eso, y la verdad es que, por ejemplo, las fotos que muestran de esa periodista antes tenían que ver con sus reportajes en el interior de un estudio, no cubriendo las calles de Afganistán, ¿no? Donde sí utilizaba por lo menos un hijab, que es el pañuelo nada más. Entonces también hay como mucha desinformación con eso, con esto de asociar también el uso del hijab, de la burka, con la opresión hacia la mujer, que es una mirada muy occidental de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en Oriente, ¿no? Hay una cuestión a veces hasta cultural por el cual las mujeres eligen usarlo, y creo que la palabra clave es un poco esa, elegir, ¿no? Que ellas puedan elegir usarlo o no. Eso es un poco lo que sí se discute, y lo que obviamente asusta mucho es la cuestión de la educación, de que no se permita a las mujeres estudiar después de los 10, 12 años. Bueno, tienen que ver con esta línea conservadora que tenían los talibanes. Hay que ver qué va a pasar ahora, ¿no? en este gobierno que arranca. There is also a lot of concern from women in Afghanistan, in Kabul. They have been writing to me, they have been texting me. They are concerned that you will reimpose the regime of the 90s back in Afghanistan, where women couldn't go to school, where girls couldn't go to school, they couldn't work. Can you give us some clarity on what your plans are for that? We have taken already many aspects of the country and also many parts of the country. There are hundreds of schools for girls, universities there where the girls students are studying. There is no restriction on them. They are continuing their studies and they are going to schools they were going in the past. What I am telling is the policy. The policy is that women can have access to education and to work, and of course they will observe the hijab. That's it. Otro datito interesante que estábamos viendo hoy es que en términos de redes sociales, Facebook dijo que no va a permitir publicaciones de origen talibán o que apoye a los talibanes, lo cual nos sigue llevando a ese terreno de la discusión sobre, mira el poder editorial que están teniendo las redes sociales en el mundo. This question should be asked to those people who are claiming to be promoters of freedom of speech, who do not allow publication of all information. I can ask Facebook. Más allá de las implicancias para la política exterior, lo que tiene que ver con la geopolítica, qué va a estar sucediendo en ese país, no hay que dejar de lado ni pensar como un simple efecto colateral la crisis humanitaria que está generando esto. La cantidad de personas que se han visto forzadas a migrar, a irse, las pocas que pueden también, ¿no? O sea, hemos visto imágenes terribles de gente colgada de un avión y vamos a tener que seguir prestando atención a eso en un mundo que ya vivía una crisis migratoria fuerte, donde veíamos a muchos países no queriendo ni siquiera aceptar a las personas que llegan a sus costas, pidiendo ayuda de manera desesperada. Así que esto no es una buena noticia.